Esto es La Historia detrás del himno, donde estudiamos la letra e historias que inspiraron los grandes himnos de la iglesia. Hola, soy Donny Swagger y esta es la historia detrás del himno. Espero que hayan estado disfrutando de la música que les hemos presentado y de las grandes y emocionantes historias que comparten la razón por la que estas grandes alabanzas surgen. La alabanza de hoy, que fue escrita por dos de los músicos y compositores más grandes de la historia de la música cristiana. Y tal vez puedo decir que no son uno de los, sino muy posible los dos mejores. Y estoy hablando de Bill y Gloria Gaither. Pudiéramos estar aquí todo el día hablando de las grandes alabanzas que Bill y Gloria Gaither han escrito. Alabanzas, bueno, miren, yo he estado en 65 países del mundo y he escuchado alabanzas de Bill Gaither en español, en portugués, en italiano, en francés y en diferentes acentos en inglés en todo el mundo. Como les dije, sin duda, dos de los mejores, si no los mejores salmistas y compositores. Al compartir la historia de esta alabanza titulada, y ya la conocen, Me ha tocado. ¡Wow! Miren, desde que yo era niño, yo he conocido esta alabanza. Me ha tocado. Papá la ha grabado, ha sido grabada miles de veces, por lo menos cientos de veces. Es interesante saber cómo es que, bueno, cuando estaba leyendo esto, me acordé de una declaración cuando estaba leyendo el testimonio de la historia, de cómo surgió la alabanza. Y literalmente surgió por una declaración y de hecho cuando leí la declaración me impactó cómo una palabra puede crear una alabanza. Como una palabra puede ser el comienzo, no solamente una frase, sino una palabra puede crear una alabanza. Y así es como esta gran alabanza Me ha tocado surgió. Una palabra, tratando de describir un evento espiritual. Eso creó esta gran alabanza. Y para regresar al principio de la alabanza, ¿cómo es que todo esto surgió? Cuando Gloria comparte sobre esta historia, ella dijo que ambos estaban enseñando bachillerato. Y me lo puedo imaginar, puedo ver a Bill Gaither como maestro por alguna razón. Si ustedes lo conocen, si han estado cerca de él como yo, él se presenta como un maestro. Y él estaba enseñando la clase de inglés, ella estaba enseñando la clase de inglés y francés. Y escribían alabanzas en su tiempo libre. No eran conocidos. Ellos, bueno, esto fue en las primeras etapas de su carrera y escuchaban algo que se decía o había una conversación y decían, ¿saben? Esta idea o este pensamiento tiene que ser capturada en una alabanza para reforzar el significado y luego escribían una alabanza. De hecho, al leer esta historia, listaron algunas de las alabanzas que habían escrito antes de esto y tengo que ser honesto, jamás había escuchado ninguna de ellas. Y bueno, antes de terminar esta historia, una historia graciosa que Bill me contó. Yo estaba visitándolo a él hace tiempo y me dijo, ¿recuerdas cuando tu padre vino a Evansville, Indiana? Y le dije, bueno, por supuesto, sí, claro, tuvimos un avivamiento de varias semanas allá. Y me dijo, bueno, sabes, eso está cerca de Anderson, Indiana, en donde Gloria y yo vivimos. Yo era un maestro de escuela y estábamos escribiendo alabanzas y yo sabía de Jimmy Swagger, sabía que él grababa música y yo llegué, conduje hasta donde él estaba para enseñarle mi alabanza. Y pude pasar un poco de tiempo con tu padre y le mostré una alabanza, pero no la aceptó, dijo él. Y él no la grabó y yo dije, bueno, no hay problema. Él ya pagó por eso en el pasado porque probablemente ha grabado más de sus alabanzas que cualquier otro escritor, pero
Siempre pensé que fue gracioso porque Bill es un compositor de corazón, pero también le gusta ofrecer las alabanzas. Les digo que ha escrito tantas, sin embargo, no importa. Él aún, si él piensa que alguien debe grabar una de sus alabanzas, él se la ofrecerá a esa persona. De cualquier manera, él cuenta en su historia cómo fue que él me ha tocado surgió. Se centraba en una persona que muchos de ustedes conocerían como un salmista muy bien conocido de los setentas, y su nombre era Doug Olden. Ahora, yo jamás conocía eso de Doug, yo no sabía que el padre de Doug era un ministro de la Iglesia de Dios, no de Cleveland, Tennessee, de la Iglesia de Dios, sino Iglesia de Dios de Anderson, Indiana. Hay dos iglesias de Dios, una es pentecostal y esa es la de Cleveland, Tennessee, y otra es evangélica, que es la que se basa en Anderson, Indiana, y eso es lo que Bill y Gloria son. Esa es la iglesia bajo la que crecieron. Y como les dije, Bill y Gloria estaban enseñando en la escuela y al mismo tiempo él era el ministro de música de cierta iglesia, de la Iglesia de Dios allá en Indiana. Y si es que recuerdo correctamente, el padre de Doug era el pastor Dale Odom, el pastor Dale Odom, si es que recuerdo correctamente, él era el pastor de esa iglesia. Doug fue conocido en el ámbito de la Iglesia de Dios como un solista, pero aún no había comenzado a popularizarse en general como lo haría después. Puedo ver a Doug, puedo ver su rostro en mi mente ahora mismo y puedo escuchar su voz. Si no conocen a Doug, vayan a Spotify o iTunes y busquen su música. Él tenía una voz hermosa, muy hermosa. Y Dios estaba tratando de usar a Doug, pero Doug estaba luchando con cosas en su propia vida. Lo diré de esta manera, Doug estaba luchando con sus propios demonios, con poderes de las tinieblas, tratando de destruir su vida. Él comenzó, de acuerdo a cómo Bill y Gloria cuentan, comenzó a contar cómo su mundo comenzó a derrumbarse. Y él comenzó a perder las cosas que él quería más. Perdió a su esposa y a sus hijos durante un tiempo. No podían quitarle esa angustia y esa ira, esa destrucción que estaba sucediendo en su vida. Y Doug, en sus propias palabras, dijo: yo estaba destruyendo todo a mi alrededor con mis propias acciones y decisiones, cosas que él estaba haciendo en su propia vida. Y saben, uno no puede jugar con el pecado. El pecado jamás lo dejará a usted estático. Si usted entretiene el pecado, comenzará a llevarlo más y más y más hacia abajo. Usted se encontrará haciendo cosas que jamás pensó posible. Cosas que jamás pensó que usted estaría haciendo. Pero jamás olviden que Satanás no anda con juegos. Como dice la Escritura, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Su esposa lo dejó, sus hijos, él estaba devastado. Sin embargo, él no los culpó. Él sabía que estaban reaccionando a cosas que él había hecho. Y se requirió de eso, tuvo que llegar al fondo, por decirlo así, para que él viera a su alrededor y dijera: he perdido todo, he perdido a mi esposa, he perdido a mis hijos, mi matrimonio ha terminado. He perdido las invitaciones a las iglesias, nadie me quiere invitar. He perdido mi caminar con el Señor. Pero en eso fue ese momento de reconocer cuán mal estaba
que comenzó esa senda a la recuperación para Doug Oldham. Él tuvo que llegar al final de sí mismo. Él tuvo que llegar a un punto en el que tuvo que verse en el espejo y decir, yo soy el culpable. Yo he hecho esto. Se requirió eso para que él cayera sobre la misericordia y la gracia de Jesucristo. Doug Oldham, como dice la historia y es contada por los Gaithers, él se puso a cuentas con Dios. Se arrepintió. Y alguien tal vez pregunta, bueno, ¿en qué estaba involucrado? No es asunto suyo, no es asunto mío. No importa qué hubiera sido. Aparte de eso, ahora ha sido olvidado. Está tan lejos del Señor como el oriente del occidente. Porque el momento en el que nos arrepentimos, la sangre de Jesucristo lava ese pecado jamás para que sea recordado en su vida, como si jamás hubiera sucedido. Así que no importa cuál fue su pecado, cuál fue mi pecado. El pecado de quien sea, si está bajo la sangre, está limpio, es lavado, perdonado, y Dios ya no lo recuerda más. Lo primero que sucedió fue que él comenzó a trabajar en su matrimonio. Y en las palabras de su esposa, cuando ella le trajo a las niñas, a sus hijas, y lo trajo a él a la casa, ella no estaba segura de que Doug hubiera cambiado o no. En sus propias palabras, ella dijo que esas primeras semanas y meses de reconciliación y restauración, ella no sabía si podía confiar en él ya más. Hasta que un día ella se arrodilló y dijo, Dios, necesito ayuda. Tienes que ayudarme a perdonar a mi esposo, pero también tienes que mostrarme que Doug realmente se ha arreglado. Y el Señor lo hizo. El Señor trajo algo a su mente en la Biblia. Ella fue, lo buscó y comenzó a leer y dijo que el Señor le habló a ella y dijo que el hombre a quien le temes ya no existe. Él ha muerto. Ahora tienes un nuevo hombre en su lugar. Y ella dijo que eso llenó su alma, lo tomó y ella lo aceptó y puso su confianza en el Señor y ese matrimonio fue sanado. Los niños tenían a un padre nuevo y la esposa a un esposo nuevo. Doug dijo que él había arruinado tantas relaciones con sus acciones previas, que él no sabía si jamás habría un lugar para él para ministrar otra vez en alabanza. Él había sido el solista en la iglesia de su padre. Él había sido usado en convenciones de la iglesia de Dios, campañas, servicios especiales en el Oriente Medio, esa parte del mundo. Su padre era un predicador muy reconocido y su padre lo llevaba a él antes de todos los problemas. Doug era el solista principal y a él le encantaba eso, a él le encantaba cantar para el Señor, pero en su mente él pensaba, ya terminó, ha terminado todo. Pero saben, los dones y los llamados de Dios son irrevocables. Ahora, una vez que Dios lo ha llamado a usted y haya puesto un don sobre su vida, usted tal vez deje el llamado, pero el llamado jamás lo dejará a usted. Entonces, el padre de Doug, el hermano Dale Odom, comenzó lentamente, a traer a Doug a sus campañas. Cuando él predicaba
en convenciones u otras cosas. Y Doug dijo que era muy difícil levantarse con tantos y cantar con tanta gente, sabiendo el lío que él había hecho de su vida, pero saben que eso es lo que nos pasa a todos. Sin embargo, donde hay un verdadero perdón, el fruto del Espíritu nacerá. Y Bill cuenta cómo él y Doug, y el padre de Doug, viajaron a otro pueblo en Indiana, donde el hermano Odom iba a predicar esa noche. Y Bill iba a cantar y Doug iba a cantar. Él estaba cantando de los escritos más tempranos de Bill y cosas así. Y fueron al servicio. Y Dios se movió esa noche. Se movió de una manera sobrenatural al punto de que después del servicio, antes de que llegaran a casa, Bill llamó a Gloria y le dijo, mira, fue algo muy especial lo que sucedió hoy. La presencia de Dios fue muy real. Así que se subieron al auto, iban conduciendo y el pastor Dale Odom dijo, ¿pueden imaginarse lo que sucedió hoy? Muchísima gente fue tocada. Y luego hizo esta declaración, dijo, ¿saben? Es impresionante lo que el toque de Dios puede hacer. Y eso se quedó en la mente de Bill. Él volvió a casa y le dijo a Gloria la historia. Y esa palabra tocado resaltó y dijo, tenemos que escribir una alabanza. Y Bill, la próxima mañana, comenzó a tocar el piano. Le llamó a Gloria y le dijo, escucha esta melodía. Y comenzó a tocar y ella dijo, eso es. Y en unos momentos habían escrito lo que sería un clásico de todos los tiempos de música cristiana. Me ha tocado. Para hablar de la historia detrás del himno, esa es una gran historia. Y miren, es una historia de la redención de la vida de Doug Oldham y también como una palabra hablada para describir un evento vino a crear la idea de una alabanza que el Espíritu Santo llevaría a todo el mundo. Y bueno, esa es la historia de Me ha tocado. Ahora disfrutemos de la alabanza. I was shackled by a heavy, heavy burden. Beneath the load of guilt and shame. But then the hand of Jesus, He touched me. And now I am no longer the same. He touched me. Oh, He touched me. And oh, the joy that floods my soul. Something wonderful happened. And now I know He touched me. Yes, and He made me whole. Yes, since I met this blessed Savior, and since He cleansed and made me whole, oh, yes, I
something wonderful happened. And now I know He touched me and He made me whole. El mismo día que Bill y Gloria escribieron Me ha tocado, esa tarde, Bill llamó a Doug Oldham y se la cantó. Inmediatamente resonó en el corazón de Doug y él inmediatamente la incorporó en su repertorio. Y si es que recuerdo correctamente, fue la primera persona que grabó el clásico Me ha tocado. Y por supuesto, el resto es historia, como dicen. Esta alabanza Me ha tocado. ¿Saben qué creo que es lo que la separa de las demás? Es escuchar esta primera estrofa. En pecado yo vivía, en tinieblas y en error, mas la mano de mi Cristo me tocó, y ahora salvo yo soy. Es lo que sucede cuando uno ha sido tocado por la mano de Dios. Bueno, Doug Oldham lo sabía, y los Gaithers lo sabían, y ahora el mundo lo sabe. Me ha tocado. Bill, Gloria, gracias por todo lo que han hecho en el cristianismo y en la música cristiana, y gracias por escribir un clásico. Me ha tocado. Esa es la historia detrás del himno. Gracias. But then the hand of Jesus, He touched me, and now I am no longer the same. He touched me. Oh, He touched me, and oh, the joy that floods my soul. Oh, now something wonderful happened, and now I know He touched me. Yes, and He made me whole. Yes, since I met this blessed Savior, and since He cleansed and made me whole, yes, I will never cease to praise Him. I'm gonna shout it while eternity rolls. He touched me.
something wonderful happened, and now I know He touched me and He made me whole. Gracias por acompañarnos en la historia detrás del himno con el pastor Donnie Swaggart, donde estudiamos la letra que inspiraron los grandes himnos de la iglesia. Envíe sus comentarios a facebook.com/Donnie Swaggart. La historia detrás del himno es una producción de la cadena SBN.